los profesores de Voces del Sur y a Educapaz, también por compartir con nosotros esta experiencia y permitirnos hacer estos videos que están viendo a lo largo de la feria. Vamos a salir entonces a un corto receso. Va a ser de 15 minutos, entonces a nuestra audiencia virtual también para que regresemos a las 11:15, no se vayan, y retomaremos 11:15. Para la audiencia presencial, pueden salir del salón Chuelo, que es jefe nacional de recuperación económica del PNUD en Colombia. Así que bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Ariel, adelante. Claramente planteadas con respecto a cómo se diseñan las políticas públicas, si las políticas públicas siempre vienen desde, digamos, de arriba hacia abajo, o pueden reconocer las necesidades del territorio y responder de buena manera a ellas. Ella nos va a proporcionar información valiosa sobre eso. También quiero especialmente hacer un reconocimiento a la presencia muy esforzada de Laura Enciso, que viene de Planadas. Ella es comunicadora social y periodista y maneja un emprendimiento cafetero y también un hotel. Entonces también nos va a poner a nuestro alcance información muy valiosa y muy útil para entender cómo se dan esas dinámicas en el territorio y cuánto hay que luchar para que los emprendimientos salgan a flote y produzcan los resultados que esperan, no solo sus promotores, sino los vecinos, el territorio, la colectividad. Tenemos a Milton Villa, que es un maestro en artes plásticas y ha hecho estudios en la Universidad del Cauca, una maestría en historia, y tiene, no sé si 20 o 30 años de experiencia de trabajo digamos, en el territorio caucano. Él nos va a contar más en detalle esa experiencia y nos va a ilustrar sobre digamos, qué cosas positivas hay de allí y qué otras cuáles son los retos que hay que superar. Y el primero que debía haber mencionado, que fue por donde llegamos nosotros al ecoturismo con Eduardo Fernández, él habló algo de eso ayer y mencionó que desde Lejanías Meta tuvimos la oportunidad de conocer, de construir o reconstruir la cadena de valor del ecoturismo e identificar los retos y los avances que ha tenido en una clave que quedó planteada ayer con una pregunta que le hicieron o que se planteó a Jorge Lotero y que mostraba las posibilidades de articular acción colectiva con política pública. Germán nos va a mostrar bastante cómo se resolvieron esos retos. Yo preparé unas ideas iniciales y tiene este panel un formato un poco distinto, no tan pregunta-respuesta, pero sí vamos a arrancar con una idea. Digamos, yo propuse arrancar de la definición de ecoturismo porque me parece que es ilustrativa para el desarrollo no solo de este panel, sino de la comprensión del aporte del ecoturismo a la construcción de tejidos territoriales y a la paz. Vamos a estar mirando cómo contribuye esa iniciativa a la conformación de tejidos territoriales. Ya presenté a los participantes, pero ellos van a hacer una referencia breve, en primer lugar, a su proyecto o el trabajo que vienen realizando, y luego preparamos unas preguntas orientadoras que ellos van a ir desarrollando, sin que yo tenga que formulárselas una a una. Entonces, yo no sé, no me respondió esto, bueno, ya aprendí. Entonces, el ecoturismo, yo tengo una costumbre, digamos, adquirida cuando estuvimos mirando
cómo se hace, cómo se lleva de la visión que se plantea las comunidades, los colectivos, un municipio, la visión en su plan de ordenamiento territorial, cómo se traduce eso en un plan. Y de ahí, entonces, normalmente la visión está formulada en un párrafo, a veces en 3 páginas, he visto hasta más largas, pero, digamos, entendimos que era necesario segmentarla. Entonces, eso es lo que hice con una definición muy interesante que nos plantea un señor de apellido Ceballos y que dice que es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en visitar áreas naturales relativamente poco perturbadas, eso es importante, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, paisajes, flora y fauna. Fíjense que dice estudiar. Entonces, cuando se diseña una experiencia de visita para, en el marco del turismo de naturaleza y del ecoturismo en particular, se diseña con fines pedagógicos. Porque uno de los propósitos del ecoturismo es enseñar para comprometer a los visitantes a cuidarla, a conservarla. Así como cualquier otra manifestación cultural del presente y del pasado, que es muy importante, no solo lo actual, lo que se puede ver, sino hay una tradición, hay una historia que hay que valorar, respetar, y obviamente eso solo se puede si se conoce. Mediante un proceso que promueve conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Esa es la definición y, como les decía hace un momento, se fragmentó para destacar los componentes, porque en ese paseo que vamos a hacer por experiencias ecoturísticas nos importa ver cómo se da cada uno de esos elementos, y eso sirve, por ejemplo, nos sirvió a nosotros, a Eduardo y a mí, para construir esa cadena de valor y para hacer un ejercicio primero y muy incipiente de evaluación de los resultados y de los impactos, que Germán nos va a contar más en detalle. Entonces, vamos a tener en cuenta 7 aspectos como mensajes centrales que nos deja el ecoturismo. En primer lugar, el ecoturismo está pasando por un momento importante en Colombia, porque tenemos experiencias de más de 30 años, pero últimamente se ha dinamizado, se ha disparado, y eso ocurre en el marco del trabajo previo al acuerdo de paz de 2016 y posteriormente podríamos decir, a la apertura de las puertas y a la eliminación de las restricciones que vedaban la visita y el conocimiento, la oportunidad de conocer buena parte del territorio colombiano, que encaja en esos elementos que están presentes en la definición que propuso Ceballos, perdón. Frecuentemente asociado a una acción colectiva, Germán nos va a decir eso. Promueve el desarrollo de una cultura de aprovechamiento y conservación de atractivos naturales. Intensifica interacciones entre los actores rurales y los urbanos. También, digamos que en las 3 experiencias tratamos de examinar cuáles son esas relaciones, dónde están los proveedores y dónde están los clientes. Y en la mayoría de los casos, los clientes no solo están en las proximidades o en Bogotá, sino más lejos, y algunos son transatlánticos. Entonces, ¿cómo es posible que se haya desarrollado eso en condiciones tan adversas y tan restrictivas? Contribuye a fortalecer la confianza y la convivencia, que es un elemento central en la construcción de paz. Dinamiza a la apropiación social del territorio, que también hay que valorarlo, porque es la forma como aporta el ecoturismo a la construcción de paz. Ya vimos a nuestros participantes, entonces vamos a hacer referencia breve a las preguntas orientadoras, y aquí nos hacemos una ronda
que empieza por, bueno, tengo que decir que en el caso de Alejandra, pues ella no viene a contarnos de una experiencia, sino de muchas experiencias que conoció, promovió, encontró los límites y en su trabajo actual, pues está mirando de una perspectiva un poco diferente, más amplia, cómo puede incidir positivamente la política pública en el desarrollo territorial. Entonces, vamos a hacer una ronda en donde cada participante nos cuente un poco en qué consisten los proyectos de turismo impulsados o seleccionados, que en el caso de Alejandra es cómo seleccionaron algunos para promoverlos desde la experiencia de la revista Semana. Empezamos por ti. Aló, ya, gracias. Bueno, pues primero agradecerle a la CEPAL, Olga Lucía, Juan Carlos, por siempre tener presente las experiencias que desde el sector privado se vienen desarrollando. Yo creo que eso es fundamental bajo una lógica de Naciones Unidas. Y saludar a mis compañeros de panel, un honor compartir este panel con ustedes, que son realmente quienes saben de ecoturismo. Yo acá estoy como al margen, aprendiendo más bien acá en este panel. Yo quizás partiría por un concepto que está tomando cada vez más fuerza en la política pública colombiana y que se desarrolla entre el gobierno de Colombia y algunos otros gobiernos y Naciones Unidas como respuesta al cumplimiento o por lo menos el cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es el concepto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este concepto trae dos ideas fuerza que creo que en el caso de proyectos de ecoturismo empiezan a ser todavía más relevantes, desde mi punto de vista, claramente. Uno, el desarrollo debe buscar promover procesos en los cuales lo económico, lo social y lo ambiental están a un mismo nivel. No debe primar uno sobre el otro. Y el ecoturismo creo que es un muy buen reflejo de ese esfuerzo que se hace, donde es un trabajo comunitario que nace de las comunidades mismas, que busca además, como bien lo decía la definición que nos trae Ariel al panel, un ejercicio de sostenibilidad, y obviamente detrás de eso también hay un tema de generar ingresos y de ser sostenible la vida desde el punto de vista económico de los territorios. Ese equilibrio que nos invita a tener los objetivos de desarrollo sostenible también nos trae un reto muy interesante, y es cómo las políticas públicas y la promoción de ese tipo de desarrollo no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Y a esto me refiero ni de gobierno nacional ni de gobierno local. También lo es de la sociedad, de nosotros como ciudadanos, pero también lo es del sector privado. Y el sector privado tiene que entrar a jugar un rol activo y no exclusivo de la responsabilidad social, como se ha entendido tradicionalmente, responsabilidad social empresarial, que es como hablábamos hace un momento en el break con Diego, y es, no le vamos a llegar, y esto no le cae a los cooperantes, no le vamos a llegar al territorio con su solución, sino como sector privado también empiezo a entender el territorio y ver cómo puedo ayudar esas iniciativas de desarrollo propias que respeten tanto la tierra como la cultura, como los pensamientos y las construcciones propias, para conectarlas a circuitos económicos y que a su vez sea sostenible y que a su vez busque una equidad social. Entonces, todo este rompecabezas que suena muy extraño, lo he tenido la oportunidad de vivirlo desde el sector público en el gobierno nacional, donde tratamos de construir políticas públicas, y creo que cada vez más se están construyendo desde el territorio. Tradicionalmente las hemos hecho ahí desde la 26 al otro ladito de la 13. Y llegamos a territorio y nos estrellamos con unas realidades
y con muchos aprendizajes que nosotros estamos ignorando en el diseño de un documento. He tenido la oportunidad de trabajar con el Grupo Semana en un proyecto de responsabilidad social del grupo que se llamaba Semana Rural, y ahorita pues desde el PNUD acompañando cooperación internacional en la recuperación de territorio. Entonces creo que y como para que me ubiquen un poquito más en qué hace esta mujer acá, con esta gente que sí sabe de ecoturismo, era como traer esa idea de ese triángulo que les mencionaba de desarrollo sostenible desde lo público, lo privado y sociedad civil organizada, cooperantes y demás. ¿Cómo podemos entrar a apoyar el desarrollo y los retos con los que nos hemos visto enfrentados? Yo cedería la palabra, esa sería como una introducción, simplemente quería resaltar que desde el proyecto Semana Rural, porque sé que van a hablar de cada uno de sus proyectos, efectivamente nosotros no seleccionamos un único proyecto, y cabe aclarar que Semana Rural era un proyecto absolutamente innovador en Colombia, y me atrevería a decir en la región, porque lo que buscaba era volver la información un puente de comunicación entre esos territorios alejados y los centros de toma de decisión, entre los pobladores de esos territorios y los que están tomando las decisiones de política pública, para asegurar que siempre a nivel bidireccional haya diálogo, haya una construcción colectiva, sea un proceso co-creativo, que se reconozca cuáles son los territorios y las necesidades del territorio y se tomen decisiones acorde con esas necesidades. La selección territorial se hizo, digamos, a priori, no porque, digamos, eran unos territorios que ya estaban seleccionados en el marco de un programa mucho más amplio, que era el programa Alianzas para la Reconciliación del gobierno de Estados Unidos a través de USAID y de Activoca como operador del programa. Y Semana Rural lo que entraba era acompañar esos territorios, 13 municipios del país rurales, y empezamos el proyecto precisamente haciendo eso, muchos talleres en el territorio, escuchando a la gente, tratando de entender qué no les estaban oyendo en el centro, qué no les estaban reconociendo en las tomas de decisiones, y pasamos a una segunda etapa en la cual generamos esos diálogos, muchos de los cuales mencionadas acá, construcción de paz, muchos de los cuales, y aquí me apropio de un término que no es del proyecto y que no es mío, de diálogos improbables. Aquí un reconocimiento a Diego Bautista y pues todo el equipo que desarrolló ese ejercicio, de cómo lográbamos poner a conversar actores que tradicionalmente no se hablarían, pero que en el marco, y este programa nace en el marco de los acuerdos de paz, pues son cohabitantes y tienen que desarrollar proyectos en común o conjuntos, o por lo menos que se van a traslapar en el uso de bienes y servicios. Y así nace Semana Rural en esa conversación y se conforma toda una multiplataforma comunicacional, desde un periódico físico, un sitio web, una aplicación para promover turismo, al servicio y franjas de radio comunitaria, al servicio de esas comunidades y al servicio de los tomadores de decisión para escuchar realmente a los protagonistas de estos territorios. Yo pararía acá y qué pena si me extendí. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Creo que eso era lo que queríamos escuchar de ti y más los que nos vas a contar a continuación, obviamente, pero has abierto la oportunidad para que sigamos entonces la ronda. Si quieres, Laura, cuéntanos un poco de dónde vienes y qué haces en materia de trabajo en el territorio. Buenos días para todos. Primero le agradezco a Dios y a la vida poder estar acá. Tuve muchos contratiempos para llegar, pero finalmente pues estamos acá y eso sin duda alguna es una oportunidad que Dios nos da y que Dios me da de poder venir acá a mostrar mi tierra. Vengo efectivamente en representación de Finca Cafetera La Leona, de Hotel La Leona, pero sobre todo de Gaitania, Tolima.
Siempre que voy a algún lado, no hablo únicamente de mí, sino de mi pueblo y de mi gente, porque son los que me enorgullecen día a día para poder contar y decir que soy de un territorio que queda casi a 12 horas de Bogotá, que las carreteras todavía están destapadas y que la señal de internet, de teléfono no funciona muy bien, que todo se dificulta, pero que la gente ha tenido la capacidad de salir adelante siempre. Los proyectos que lidero es Finca Cafetera La Leona, que es el proyecto de mi papá, de mi familia, de mi hermano que está en el cielo y me inspira inmensamente poder ver allá y ver el firmamento y el cielo y las nubes, porque él siempre se refleja en todo. Y es una finca cafetera con la que llevamos más de 40 años ya de ser caficultores exitosos. Y no exitosos porque tengamos muchos, sino exitosos porque mi papá es un hombre trabajador al 100%. Realmente la que lidera esa empresa no soy yo, es mi papá, pero yo soy la cara bonita de la empresa y la que suele salir a estos escenarios, porque mi papá sacarlo de sus cafetales es un poco complicado. Es una empresa que ha logrado romper muchísimos mitos, porque tenemos en la cabeza que normalmente la cantidad no va de la mano con la calidad, pero el trabajo esforzoso de mi papá y de mi hermano en su momento, de mi mamá también cuando estuvo ahí, pues hizo que hoy La Leona sea una de las fincas más representativas del territorio, de la empresa cafetera más grande que hay emplanadas, y sobre todo, como lo dijo alguna vez una de las mujeres que se ha ganado reconocimientos en calidad de café, mi papá es como el papá de los caficultores en el territorio. Y el otro emprendimiento que ya no lo llamo emprendimiento sino empresa, sino que ese sí es mío y de mi esposo, que ya puedo decir esposo, que me acabé de casar el sábado que acaba de pasar, entonces estoy acá aplazando la luna de miel por estar acá con ustedes. Ya me alegra decir esposo, porque antes nunca sabía qué decir, o sea, no es como que prometido, novio, ¿qué digo? Ese es una empresa que formamos los dos, soñando en que Gaitania tuviera escenarios diferentes para recibir a la gente que estaba llegando a aportarle a nuestro pueblo, a nuestro territorio, y sobre todo que sigue convencida que la paz es el mejor camino para seguir adelante. Entonces, a través del proceso de paz, las puertas de Gaitania se abrieron para cientos de organizaciones, en su mayoría internacionales, y ha sido pues gracias a la visión que han tenido las personas de otros lados, que nosotros nos hemos ido convenciendo cada vez más de que Gaitania tiene un potencial inmenso y de que nuestra gente tiene un potencial inmenso, y el Hotel La Leona surge pensando, digamos, que en comunidad. En un principio creíamos que había que formar un hospedaje gracias a un proyecto de turismo que montamos en La Leona, en la finca, pero nos sentamos a pensar y dijimos, bueno, si es para la finca, le sirve a la gente que va a la finca, pero si lo hacemos en el pueblo, pues le sirve a la gente del pueblo y a todos los que van a visitar cualquier escenario. Nuestro eslogan en Finca Cafetera La Leona es el sabor de la dedicación, porque cada parte de el café, cada granito, cada pepita de café es el sabor de la dedicación de una familia y de mi papá, que ha estado ahí siempre trabajando al 100%, y el hotel es su comodidad, es nuestra felicidad, porque hemos también roto mitos de la gente que llega a nuestro territorio y ve el hotel que tenemos y dice, no nos imaginamos que acá hubiese un hotel así, o que fuéramos a encontrar algo así. Y es empezar a romper los estigmas que hemos tenido de una zona como Gaitania, que efectivamente pues fue la zona donde nacieron las FARC, o se conformó las FARC, pero también ha sido la zona donde se sigue consolidando la paz, donde ya tenemos muchos escenarios gracias a este proceso de paz, y donde hemos logrado converger diferentes entes, como lo mencionaban ahorita, de personas que antes no se podían sentar en la misma mesa a hablar, y ahora nos sentamos todos a tomarnos un café y a construir
una nueva Gaitania. Y quiero pues destacar que los factores para el desarrollo y la consolidación de estos dos proyectos que tenemos de Finca Cafetera La Leona y de Hotel La Leona, pues tienen que ver y van muy de la mano con lo que mencionábamos ahorita, y es con el entender el territorio, ¿no? Yo soy una mujer que siempre ha sido convencida de Gaitania, de su gente, que vivo enamorada de las montañas y de las carreteras destapadas que tenemos allá, que me disfruto al 100% mi pueblo y mi gente, y que me encanta cuando me levanto y veo al Señor sacando la leche de las canecas, o al que estaba abriendo la panadería que lleva toda la vida ahí. Y es que hemos logrado entender ese territorio, y por eso destaco muchísimo el hecho de que pensemos el ecoturismo como un equilibrio también entre lo ambiental, lo económico y lo social, y sobre todo aplaudo al 100% la frase de hacer las cosas desde el territorio, y ese reconocimiento y esa humildad de entender que a veces cuando estamos acá en la capital es muy fácil decir, y es muy fácil planear, y es muy fácil convocar, pero cuando uno va al territorio se da cuenta de la cantidad de dificultades y de la cantidad mejor de oportunidades que las personas del pueblo sobrepasan y siguen luchando para sacar adelante lo propio. Entonces yo creo que es básicamente eso. Nosotros en La Leona, propiamente en la finca, hacemos un turismo cafetero real, y hemos empezado a romper el mito de que para hacer turismo tenemos que tener grandes infraestructuras. Nosotros arrancamos van a ser ya 2 años y pedazo con los primeros turistas, y yo siempre que cuento, eran unos holandeses, los turistas pagos, porque es también buscar ese equilibrio. O sea, nosotros recibíamos gente desde mucho antes, pero nunca cobrábamos por eso, porque no sabíamos que tenían valor. Y los primeros turistas pagos fueron unos holandeses, y yo siempre digo que yo estaba parada en una montaña, en un filo, y había un abismo, y me dijeron queremos ir a la finca como turistas, y yo los cogí a los dos y nos tiramos. O sea, yo no tenía ni idea de nada de eso, pero era convencida de que lo que hacíamos lo hacíamos bien, y de que no éramos expertos haciendo turismo, pero sí éramos expertos produciendo café de calidad. Entonces la gente cuando visita Finca Cafetera La Leona se encuentra con el caficultor de verdad, no con el caficultor que dejó de ser caficultor para hacer turismo, sino con el caficultor que sigue metido en sus cafetales, hablándole a sus palos de café y diciendo que sus palos de café son los hijos que le dan de comer a esos hijos humanos. Y entonces le brindamos a la gente una experiencia de que entienda y valore el por qué el café de calidad vale lo que vale, y que salga de La Leona con una percepción totalmente diferente de lo que es el campo, y con una percepción de agradecimiento y de valor por esos caficultores y por esos campesinos, que entienda que una libra de papa, de plátano, de arracacha, que una panela de campo, que unos huevos de campo valen lo que valen porque vienen de un esfuerzo demasiado gigante, y que lo viva él mismo. Que si él sube los cafetales y se embarra y se cae, pues que se levante como nos hemos levantado los campesinos y como nos hemos levantado los caficultores, y que siga adelante, porque eso es lo que hemos hecho en el campo. Y el Hotel La Leona es el complemento para eso. O sea, es esa cara cómoda, tranquila, impecable, que recibe a la gente que llega de un viaje de más de 7, 8 horas, que siempre llega a nuestra recepción así, toda tensionada y mal genio, y que cuando entra a las habitaciones descarga su maleta, se recuesta un momento en la cama y ve todo, y sale y se toma un café de Finca Cafetera La Leona, sonríe y dice gracias. Eso somos. Muchas gracias, Laura. También eso queríamos conocer, y queremos conocer muchas cosas. Uno de los propósitos no formulados desde el comienzo, pero sí en mente, es que cada uno de los participantes presenciales y los virtuales se enamore de lo que se está conociendo y vaya a disfrutarlo. Y creo que lo estamos logrando, porque en esos espacios de compartir, de conversar en torno al café, cada uno está diciendo eso. Ya están programados para ir a estos destinos y de los que han hablado antes. Agradecemos tu presencia aquí y que nos cuentes
con esa pasión que te caracteriza y seguramente que muchos visitantes tendrás entre los participantes en este evento. Milton, cuéntanos un poco de dónde vienes, qué has hecho. Bien, buenos días. Buenos días para todos. Primero agradecer al señor Ariel Cifuentes por la invitación a este maravilloso evento, el segundo día, y creo que es un espacio de aprendizaje realmente, de compartir experiencias maravilloso. Lo he disfrutado realmente en estos 2 días, bueno, la mitad del segundo día, pero lo he disfrutado. Creo que hay una presentación, no sé si David, creo que es, para que comencemos. Yo soy de Nariño, el departamento de Nariño, soy de la frontera, realmente Túcar es Nariño. Sin embargo, como lo dijo el señor Ariel, hace más o menos 32 años llegué al departamento del Cauca por razones de estudio realmente, y me quedé en un departamento maravilloso donde había tantas cosas por descubrir, por hacer, y que pues me ha llevado a quedarme realmente en este territorio donde pues creo que uno de los aspectos bastante conocidos es que es uno de los territorios donde se ha vivido de manera más fuerte el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, esos espacios también nos han dado para que podamos desarrollar actividades como lo que vamos a compartir hoy en día, o en este momento. No sé si puedes gobernar la presentación con esto. O, no sé, pues yo lo voy indicando de acá 1 o 2 y creo que ahí funciona. Ya me dijeron que así lo hagamos. ¿Listo? Porque ya tengo 3 cosas aquí, creo que más manos no tengo para controlar. Bien, entonces, bien, yo no represento, digamos, a un proceso particular, sino que somos varios líderes o varias personas que desarrollamos este proceso en el territorio de Tierra Adentro. Ahora lo vamos a contextualizar. Y pues este grupo de líderes decidieron que viniera yo a compartir un poco la experiencia a raíz de que una de las líneas sobre las cuales trabajó el señor Ariel para compartirla fue sobre la marca región Tierra Adentro Mágico y Natural. ¿Qué es Tierra Adentro Mágico y Natural? Realmente es un proceso de desarrollo local comunitario. Esa es la apuesta. Creo que el tema de lo que estamos trabajando en estos días es precisamente sobre, digamos, ese aspecto. Y pues la creación de la marca región nace, o el proceso nace en el tema de que unos líderes de la región, ahora vamos a ver como la contextualización de dónde queda y por qué. Sin embargo, la creación de la marca región creo que es importante para entender que nace de una cuestión de, como le dijeron hace poco, de percepción desde dentro y desde fuera de un territorio. Y tiene que ver con el tema de identidad y de conocer nuestro entorno. Entonces, Tierra Adentro y Mágico Natural se convierte en una herramienta para poder visibilizar, potencializar y dar a conocer precisamente lo que hemos desarrollado de desarrollo local comunitario en esta región. Vamos a ubicarnos entonces con la región de Tierra Adentro. El departamento del Cauca queda al suroccidente colombiano. Para aquellos que no conocen, creo que los colombianos conocemos un poquito bastante nuestro país. Y este departamento se conforma de más de 40 municipios y Tierra Adentro ocupa la región oriente del departamento. Corresponde a los municipios de Insa y Páez. Y en esto quiero pues, hablar un poquito de los factores importantes que determinaron el proceso de desarrollo local comunitario en esta región. Tierra Adentro tiene una característica un poco semejante a mi departamento. A nivel, como uno de los factores es geográfico histórico, y es que Nariño, por ubicación geográfica, siempre ha permanecido de alguna forma aislado. El cañón del Juanambú hacia el norte y el cañón del río Mira hacia el sur nos ha aislado en gran medida, y eso ha hecho que los nariñenses veamos la manera de salir adelante desde nuestros propios medios, contexto y situación que vivimos. Lo mismo Tierra Adentro está ubicado en la zona oriental y hace poco se está construyendo, pavimentando el cordón vial del Libertador. Hemos colocado aquí los cordones viales para que vean dónde están ubicadas las capitales o zonas urbanas grandes principales. En el mapa que estaba ayer que mostraron no estaba este cordón de la vía del Libertador. Y es la única vía que comunica occidente con el oriente colombiano en la parte sur, y de ahí toca desplazarse hasta la vía de la línea para comunicarse con el otro sector, entonces bastante al norte.
Hacia el norte tenemos el municipio del Huila y cerquita queda Neiva. Entonces, la conexión directa hacia el norte, desde Tierra Adentro, está más cercana por el lado de Neiva y este cordón entre la cordillera central y oriental y no por la vía de Cali. Sin embargo, también tenemos la conexión con Cali. No está ubicada ahí, también tenemos conexión con el Caquetá y con Mocoa, por la vía precisamente que va hacia Neiva. Esta ubicación precisamente y el nombre se deriva de que Tierra Adentro es llamado así desde hace más de 400 años, llamado por los mismos españoles precisamente por esa ubicación, Tierra Adentro. Está ubicado en ese contexto y su dificultad de acceso ha hecho que este sector tenga esas mismas características que le decía de Nariño. Otro contexto, otro factor importante es su población. Tiene más o menos 78.000 habitantes entre los dos municipios, pero más o menos el 70% de la población es de comunidad indígena Nasa, o paeses como normalmente son conocidos. Son muy reconocidos actualmente y durante mucho tiempo por su conflicto permanente que han tenido con las diferentes situaciones que han vivido, ¿cierto? Sin embargo, ese conflicto lleva también 500 años. La población Nasa es uno de los pueblos que históricamente no fue conquistado por los españoles durante el primer periodo de conquista de los 50 años y su evangelización también se llevó hasta los finales del siglo XIX. Entonces, gran parte de sus costumbres, identidad se ha permanecido a lo largo de casi 400 años. Eso le da una característica particular a este territorio. Otra población muy pequeñita es la población afrodescendiente, que también existe en Tierra Adentro, solo ocupa el 4%. Su historia es muy bonita, precisamente hace parte de uno de los conocimientos de la identidad y del turismo en este territorio, la población afro, que llegó por una mina de sal, unos cuantos afros descendientes, y se quedaron allá en medio de territorio indígena. Hoy en día también tienen autoridad enlazada con la autoridad indígena, porque le tocó contextualizarse en ese espacio para poder pervivir, y pues una población de más o menos el 27% de campesino y zona, pues digamos, de las cabeceras urbanas. Otro factor importante es el del liderazgos locales. Y en esto creo que hay que entender un poco que precisamente al ser un territorio de mayor población indígena, gran parte de la dirección o administración de muchos de los recursos está precisamente por la comunidad Nasa. Tienen pues sus cabildos, sus resguardos, sus autoridades locales propias y pues gran parte de la administración de los recursos que llegan a Tierra Adentro se hace a través de este tipo de administración. Y el otro contexto importante o factor importante de desarrollo turístico en Tierra Adentro es la existencia del Parque Arqueológico Tierra Adentro declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Parque Arqueológico de Tierra Adentro lleva ya muchos años, más de 2 décadas declarado, y se ha convertido en un eje, digamos, de dinamización del turismo, pero también de economía local. Y ese factor era importante como un gancho para poder determinar qué hacíamos en el territorio para que no sea solo el parque el visitado o el que dinamice pues, la economía, sino que alrededor de él se puedan descubrir y analizar otras dinámicas que podamos enlazarlas a través de ese gancho y poder crear un espacio más grande de fortalecimiento de economía local. En esto quiero dar un datico antes, por favor, regresa. Y es que el Parque Arqueológico Tierra Adentro ha venido a través de este proceso de un crecimiento de visita turística y como les decía, el departamento del Cauca es uno de los departamentos donde mayor fuerza ha vivido el conflicto armado en todo su contexto, más las otras variables de narcotráfico, variables pues, negativas que ha afectado a nuestro país. Sin embargo, el mismo conflicto indígena con el Estado, que también es un factor importante pues, que hace parte del conflicto, y sin embargo, a lo largo de los años el turismo ha crecido bastante grande, fuerte, y más del 20%, 25% de los turistas que visitan normalmente Tierra Adentro son extranjeros y particularmente europeos. Entonces vemos que a pesar de todas las circunstancias, siendo Tierra Adentro una zona bastante complicada, digámoslo así, el contexto, la población, los liderazgos, todo lo que hemos hecho ya ha permitido que esa convivencia con la población, o sea, ese turismo desde diferentes ángulos haya sido posible gracias a lo que pues, en el proceso les vamos a contar que se ha venido haciendo. ¿Listo? ¿Qué
creo que ahí lo dejaríamos como para contextualizar un poco lo que hemos hecho, lo que es Tierra Adentro, y luego pues ya veremos un poco de qué hemos hecho ya en Tierra Adentro desde la Estrategia de Desarrollo Local Comunitario. Muchas gracias, Milton. Vamos a darle paso a Germán, que nos va a contar de ese proyecto que enamora, porque tiene agua marina, tierra adentro. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que es un honor estar acá. Agradecimiento especial a la CEPAL, a don Ariel por su invitación. No la creíamos cuando nos invitaron, pero de verdad que es un orgullo y un placer representar, como lo decía mi compañera, no solo un emprendimiento, un proyecto, sino una región, un municipio como lo es Lejanías, la capital de la abundancia. Quisiera de pronto si podemos tener acceso solo a la primera foto, que es una de nuestros escenarios naturales, pronto ahí en la presentación, para contarles un poco qué es Maravillas del Güejar. Maravillas del Güejar es una empresa familiar que nace como una alternativa para crear oportunidades para los jóvenes en el campo. En el día de ayer y en el día de hoy he escuchado cómo esa problemática de que los jóvenes se van del campo a la ciudad pues se viene repitiendo en todo el territorio nacional, e incluso se repitió con mi experiencia, porque después de terminar el bachillerato también emigramos hacia la ciudad en busca de oportunidades, en busca de estudiar, pero por consecuencias, casualidades de la vida, regresamos con una idea pequeña, y por eso tenemos una frase ahí que dice: ideas que se convierten en sueños y sueños en realidad, porque yo regresé desde la ciudad de Villavicencio al municipio de Lejanías, a la finca, con la idea de hacer unas cabañas y eso, todo porque desde el 2007 nuestra finca, pues para contextualizarlos un poco, nuestra finca está muy cerca ahí, está a 10 minutos caminando de este lugar. Entonces, por allá en el 2007, debido a una situación económica, mi mamá decide poner una caseta a orillas de este río. Pero en ese entonces, esto todavía era un territorio de conflicto armado. Visitantes de otros municipios ni de otros departamentos iba la gente del municipio en las festividades de fin de año, a lo que llamamos popularmente el paseo de olla. Entonces, en ese entonces se vendía que la gaseosa, que el sancocho, que demás. Y digamos que fueron pasando los años y el negocio se mantenía como un negocio normal. Pero por allá en el 2013, 2014, 2015, empezó a llegar gente esporádicamente, familias de Granada, de Acacías, que son municipios aledaños de Villavicencio. Y entonces, en el 2015, estando en Villavicencio, se nos ocurre la idea de regresar a empezar un proyecto. No teníamos nada, tan solo la idea. Teníamos nuestra casita familiar, que eran 4 habitaciones de madera, y empezamos alquilando esas 2 habitaciones. Entonces, cuando llegaban turistas, nosotros nos acomodábamos todos en 2 habitaciones y alquilábamos las otras 2. Incluso lo hacíamos a veces con mucho temor de que a la gente no le gustara, de muchas cosas, pero fue la manera de empezar, porque hay 3 factores importantes, y los toco en este momento, para desarrollar este proyecto, y uno es el tema del empoderamiento, ¿sí? Y el empoderamiento es reconocer qué tengo yo y qué puedo hacer con eso, ¿sí? En muchos casos, y lo he vivido en todos estos años, mucha gente está esperando qué le da el Estado, ¿sí? Y mucha gente dice: si el Estado no me da algo, entonces no puedo arrancar. Pero arrancamos con eso. 2, el tema del proceso de paz, porque creo que eso fue generando confianza para que la gente pudiera llegar al territorio. Y 3, la articulación institucional, que parte de una problemática que les iré a contar más adelante. Pero entonces empezamos de esa manera. Mucha gente nos decía: locos, ¿quién se va a ir a quedar allá? Salíamos en 2 caballitos hasta la carretera que llegaba la gente, y entonces empacábamos las maletas, porque eso es una zona donde hay mucho barro, mucha greda. Entonces empacábamos las maletas en lonas de todos los turistas y los llevábamos a la casa, llegaban embarrados y tal. Pero todo eso lo empezamos a volver parte de la experiencia. Nosotros no teníamos conocimiento en turismo de nada, pero con la convicción de querer hacer las cosas bien. Mi familia es de trascendencia caldense, y siempre nos hemos caracterizado por compartir con la gente, porque llegar allá, por compartir nuestra historia y demás.
Y eso fue haciendo que el proyecto fuera cogiendo como fuerza, la gente le empezó a gustar, entonces empezamos a hacer una cabañita en madera muy básica y de esa manera la gente seguía llegando y nosotros pues en ese momento no teníamos la visión empresarial que hoy se tiene del proyecto, porque realmente lo teníamos, incluso mamá decía, no, vamos a montar acá una cabaña, hacemos un fogón para que la gente venga a hacer de comer y demás, pero nunca nos habíamos visto que a través de esto podríamos generar encadenamientos con otras empresas, de generar paquetes turísticos, de nada, porque no se tenía en ese momento como ese conocimiento. Entonces, a raíz de eso, pues se fue vinculando toda la familia. El primer loco que salió con la idea fui yo, mis papás me copiaron y por eso hoy mi papá está en ese logo. El señor que aparece ahí es mi padre, porque debido a una situación económica durante muchos años nosotros le insistimos que vendiera la finca y él dijo, esto es lo único que tengo y esto no lo vendo. Y en honor a eso lo pusimos ahí, quisimos que fuera el referente en nuestro logo, no es incluso es un logo comercial, pero es un logo que transmite nuestra esencia. Y es un proyecto que inicialmente nosotros éramos toderos, entonces nosotros cargábamos la madera, pegábamos las tablas, hacíamos las cabañas, las lijábamos, vendíamos, los que subíamos una foto por allá de vez en cuando al Facebook. Y de esa manera empezó a crecer y hoy las consecuencias de eso, los impactos han sido en el mejoramiento de la calidad de vida, pero en la vinculación de muchos jóvenes que hoy hacen parte de Maravillas del Güejar. Tenemos un equipo de 22 guías, todos son de la región, todos son del municipio, son jóvenes que incluso hace muchos años no se imaginaron que iban a hacer turismo. ¿Sí? Incluso nosotros de niños, quizás uno tenía otras aspiraciones, pero jamás pensamos que nos íbamos a dedicar del turismo y que esto iba a cambiar nuestras vidas para bien y que íbamos a poder impactar en el territorio, porque esto es un proyecto quizás particular, pero el impacto que se genera en el territorio es muy alto porque el turismo es muy dinámico y eso nos ha hecho enamorarnos de esta actividad. Hemos tenido incluso personalmente la posibilidad de viajar a Alemania, de ir a Amazonas, de viajar a Ecuador, a conocer qué cosas de cuando éramos niños jamás pensábamos que íbamos a ir a otro país, que íbamos a viajar, que íbamos a ir a Europa, y el turismo nos ha permitido eso, y eso nos ha llevado a cada día enamorarnos más de lo que hacemos, ¿sí? Dentro de mi familia está mi hermano mayor que tiene una discapacidad cognitiva, y eso el turismo le ha permitido a él ser guía. Él fue el primer guía que tuvo la finca, la empresa, y mucha gente incluso llama y dice, por favor, me dejan Andrés, que voy para allá, porque también es un apasionado por esto. Él puede estar haciendo cualquier cosa, pero le dicen hay una guía y él deja todo botado, pero sabe que va a ser la guía. Entonces, es algo que sobre todo amamos y eso digamos que se repercute en el crecimiento, en el sentir de las personas que nos visitan y en la calidad de vida de nosotros. Voy a dejar ahí para ahorita contarles cómo se dio todo el tema, porque además también tiene todo un tema de vínculos con otros municipios, incluso con muchas empresas del país que también están surgiendo en el turismo. Germán, no te vayas todavía porque necesito, si es posible, que nos cuentes un poco de la fotografía del día inicial, el del caos, porque a partir de ahí quiero luego darle la palabra a Alejandra, que nos puede contar otras cosas relacionadas con factores de éxito o de fracaso de proyectos de turismo. Ok, entonces me regalan la siguiente, por favor. Y quiero que vean esa imagen y es lo que sucede cuando el turismo no es organizado. Bueno, realmente en ese momento, más arribita estaba la caseta de mi mamá. Esa foto fue tomada el 2 de enero del 2016, ¿sí? En ese momento nadie se esperaba eso, no había infraestructura, no había nada, no había ni preparación, ni conocimientos, nada, absolutamente nada. Y llega un desborde de visitantes, digamos que esta imagen se veía casi en 2 kilómetros de recorrido, que son los escenarios naturales. Este solo es uno de los escenarios, estas son las piscinas del Güejar. Y ese día todo el mundo quería llegar allá y era un caos,
¿sí? Desde el municipio hasta allá, normalmente se gasta un carro 40 minutos y era un trayecto de 3 horas y media, 4 horas, no había campo, todo el mundo quería hacer lo que quisiera. Y a uno le provocaba llorar ver cómo la gente botaba la basura, si uno le decía algo, lo insultaban. Y a raíz de eso, digamos que esta imagen siempre la muestro porque fue como todo el impacto y lo que puede generar el turismo cuando no es organizado, cuando no se está preparado para eso. Pero también como trajo sus impactos negativos porque en la temporada de ese fin de año se recogieron alrededor de 7 toneladas de basura en la orilla de los escenarios porque no habían fincas turísticas, no había nada aún, no había infraestructura. Nos llevó a pensar muchísimas cosas más que podríamos incluso tomar como positivas. Y uno era el tema de que quizás había una oportunidad a través del turismo, ¿sí? Dos, que la gente estaba sintiendo confianza de llegar al territorio, porque aún hasta el 2018 y a veces, de vez en cuando nos llaman y nos preguntan cómo está el lugar allá, hay guerrilla, podemos ir, ¿sí? Y eso nos mostraba que la gente tenía una percepción de que podía llegar al territorio sin ningún problema. Y a raíz de eso, pues hubo un volcamiento de la institución, pero no sé, don Ariel, si seguimos o... No, pasemos ahora a Alejandra y luego volvemos porque Germán nos va a aportar información, ideas y conocimientos sobre cómo se pasa de ese desorden a una acción colectiva y luego a una política pública, que me parece que es una de las lecciones más importantes que hemos aprendido tanto en el trabajo de ayer como en el trabajo previo, porque ese es un mensaje que cambió la manera como entendemos que se pueden hacer las políticas públicas. Entonces, Alejandra, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu conocimiento sobre esos proyectos de turismo, ecoturismo que ustedes promovieron y qué tanto fue bueno y qué tantos problemas se presentaron? Gracias, Ariel. No, pues primero, maravillada de todas las iniciativas que nos están contando acá. Ya anoté todos mis próximos viajes. Hay dos palabras que yo, pues de pronto no fueron exactamente las mismas palabras, pero que los tres experiencias contaron y que Semana Rural jugaba un rol muy importante, y es empoderamiento y visibilización. Semana Rural lo que buscaba era identificar en el territorio esas historias de vida incipientes o un poco más desarrolladas para mostrarlas hacia afuera con un doble propósito. Yo ya les había hablado el tema de toma de decisiones y quienes definen de políticas públicas, pero también contarle a alguien que está en otra región del país, en situación de pronto similar, que sí se puede. Y la palabra soñar y el sueño volverlo realidad era lo que buscábamos, esa frase que nos contaban ahorita, era lo que buscaba también esa plataforma de comunicación. Era, miren, hay un sitio donde ya se pudo, un sitio que tiene condiciones similares a las suyas, que está saliendo del conflicto armado, que tiene ya como una opción de vida, una alternativa de vida nueva, y logró salir adelante. Entonces, cree en su sueño, trate de volverlo realidad porque sí se puede. Y tuvimos ese efecto de una manera, pues, en varios grupos focales logramos medirlo, es que yo vi en el periódico que ustedes me regalaron que en otro municipio lograron desarrollar ese tema de turismo y yo quiero hacerlo porque yo sé que yo tengo un espacio muy bonito, yo sé que mi familia me ayuda, yo tengo una finca de mi papá, algo por el estilo. Y más que el proyecto mismo entrar a ayudarlos, era buscar cómo los conectamos con oportunidades, opciones de vida. Entonces, el visibilizar se vuelve supremamente valioso también como imagen, como oportunidad para otros. Y dentro del territorio mismo empieza a generar nuevos liderazgos. Y varios de ustedes, creo que los tres, pueden contar tranquilamente esa historia de cómo al mostrar el proyecto,
Y al mostrar los resultados y lo que se está logrando en términos de encadenamiento, que ya hablamos en términos de encadenamientos, con la región, con el panadero, con el señor que tiene la opción de ser guía, con el señor que tiene la opción de ofrecer alojamiento, eso empieza a generar unos liderazgos visibles, transformadores y que no están vinculados a la política tradicional, sino que realmente son líderes del territorio que buscan transformarlo y promover su desarrollo. Eso lograba la plataforma de Semana Rural en términos de visibilización y empoderamiento. En ese compartir, en ese mostrar, nosotros tuvimos la idea de tener una aplicación para que el holandés, el alemán, el colombiano de las grandes ciudades se diera cuenta que existían estos territorios y que había opciones de turismo en esos territorios. Y de hecho la aplicación ustedes todavía la encuentran, se llama Arranca, es una aplicación que ustedes pueden descargar. Y esa aplicación hoy en día, si ustedes la miran, solamente tiene fotos y referencia a la región. Y viene entonces algo que hablábamos con Ariel, que es tan frustrante, y es cuando uno se empieza a estrellar con las regulaciones, las normas, los abogados, lo que uno quiere hacer y lo que se puede hacer para que no te brinquen a la yugular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros empezamos con estos programas, estos proyectos, identificando, hacíamos visitas de periodistas para hacer unas muy buenas fotos, ayudarles a promover. La primera pregunta que nos hicieron los abogados fue, ¿y eso tiene todos los certificados del Ministerio de Turismo? Y esto, ¿usted está seguro que no hay ningún riesgo? ¿Y usted tiene el seguro de alojamiento? Y usted, pues, no sé, pues me tocaría volver al territorio. No puede promover eso porque a donde a alguien le pase algo en esa zona, Semana como grupo, al promover el desplazamiento hacia allá, entra a ser corresponsable del daño que puede tener la persona. Y hasta ahí llegó la iniciativa de la aplicación. Eso desde el punto de vista de Semana. Entonces, ¿qué empieza a uno? Pues yo desde, pues, supuestamente, pues, diseñadora de política pública o que he trabajado en política pública, uno empieza otra vez a decir, sí está bien la regulación, pero hasta qué punto esa regulación se vuelve una camisa de fuerza que realmente más que proteger o promover está frenando y bloqueando el desarrollo de los territorios, al no escuchar cuáles son esas realidades y dónde se deben generar una serie de flexibilidades que protejan al turista, está bien, está dentro del rol del Estado, pero que también proteja a las personas que tienen esta serie de iniciativas desde el territorio y que tienen que poder, digamos, ofrecer estos servicios. Y vuelve y aparece la lógica los conflictos entre regulación y una política, la doble inclusión que Olguita ayudó a trabajar tanto desde el gobierno nacional, y es cómo promovemos la inclusión social y la inclusión económica, y tenemos todo un discurso de política pública de inclusión social y económica, pero al lado todo un aparataje de regularización que frena muchos de esos ejercicios de inclusión. Entonces, ¿a qué nos vimos? Desde el sector privado nos vimos estrellados, ensanduchados, si me permiten, entre querer promover el desarrollo y todas las normas y demás que aparecen por el otro lado. Súmele Avias Data, porque entonces yo no puedo contar una historia si no tengo el permiso firmado de no sé qué. No le puedo mandar un WhatsApp a alguien con el periódico de Semana Rural, porque la persona no me autorizó a que yo le entregara el WhatsApp por WhatsApp el periódico y no sé qué, y nos van a demandar. Y entonces la superintendencia me va a brincar, de Industria y Comercio me va a caer encima. Todos esos miedos regulatorios que no solamente están en el público, sino que también están en el sector privado y que están realmente bloqueando esa conversación que debería darse de una forma mucho más fluida. Muchas gracias, Alejandra. Laura, ¿puedes contarnos un poco, si quieres en detalle, cómo saltó la Leona a las grandes ligas en materia de cafés y hasta dónde ha llegado?
creo que para esa parte quisiera poner el video que envié. Y después del video, ahí sí les cuento. En Gaitania, Tolima, está ubicada la finca cafetera La Leona. Su historia se empezó a escribir hace más de 35 años. De ella se sustenta una familia, en su mayoría de mujeres, que genera más de 100 empleos directos en cosecha. En el año 2015, La Leona rompió un mito. Ocupó el 8º lugar entre más de 342 lotes de Colombia en el concurso Taza de la Excelencia. Así demostró que tener calidad y cantidad a la vez sí era posible. La Leona ha cruzado fronteras y desde hace 2 años tuesta lo mejor de sus granos para poner un excelente café en el hogar de los colombianos. Hoy esa finca quiere llegar a su mesa para que pruebe un poquitico de finca cafetera La Leona, el sabor de la dedicación. Efectivamente, nosotros como finca cafetera La Leona tuvimos un antes y un después del 2015, ¿no? Yo siempre he identificado ese año como el año que más felicidad le trajo a mi vida, pero también el año empezamos a sortear el dolor, empezamos a sortear la ausencia y empezamos a pararnos del golpe más duro que hemos tenido como familia, y fue el asesinato de mi hermano. En el 2015 yo entré a la Federación Nacional de Cafeteros a cumplir un sueño, y era trabajar en la Federación Nacional de Cafeteros. Cuando yo estaba pequeña, mi papá manejaba la cooperativa de caficultores de Gaitania y él iba al comité de cafeteros. Yo me acuerdo una vez que tenía 4 o 5 años y entonces él me llevó a una reunión y yo entré al último piso y él entró a la reunión, y cuando él salió yo le dije: papi, yo algún día quiero trabajar acá. Y él me dijo: ¿y usted qué va a hacer acá? Y yo le dije: yo no sé, yo me quiero poner tacones y manejar papeles como las señoras que estaban acá, porque eso fue lo que yo me quedé viendo. Cuando estudié comunicación social y periodismo, intenté entrar a la federación, intenté hacer la pasantía ahí y no podía, y luego volví, intenté y pasé una vacante y tampoco podía. Y una vez, como en el 2014, que fueron a hacerle un reconocimiento a mi papá por un café que había vendido y que lo habían dado al exterior, y me acuerdo que yo estaba en la cocina sirviendo la lechona cuando entró la que fue luego, después, por 4 años y medio, mi jefe, y me vio allá sirviendo la lechona y me dice: ¿usted qué hace acá? Y yo le dije: pues es que yo soy la hija de Afranio. Me dijo: ¿cómo así? La hija de don Afranio, el señor el que le íbamos a hacer el reconocimiento. Y yo: sí, él es mi papá. Entonces cuando yo salí, me dicen como, entonces el director del comité le dice a mi papá que por qué no había dicho que yo iba a presentar la hoja de vida, que pues yo era hija de un caficultor, y pues eso va con los parámetros de la federación. Y pues mi papá nunca tuvo esa intención, yo tampoco. Y al tiempo finalmente logré entrar a la federación, y cuando yo entro a la Federación Nacional de Cafeteros, la inducción que yo tuve fue hacer parte de la organización de la Taza de la Excelencia en el 2015, que fue la última versión que estuvo de la mano con la federación, y es el concurso que premiaba los cafés de calidad del país. Y en ese año, mi papá y mi hermano quedaron como finalistas, entraron dentro de los 60 mejores lotes, y 9 lotes más de mi pueblo de Gaitania estaban también ahí dentro de esos 9 mejores lotes. Y entonces empezaron a nombrar a las personas y mi hermano queda en el 8º lugar. Y me acuerdo que estábamos en el centro de convenciones en Ibagué, y yo llevaba con los 33 catadores internacionales más de una semana estando a toda hora. Ellos no tenían ni idea que ahí estaba mi hermano ni mi papá, pero cuando mencionan a mi hermano yo casi reviento el centro de convenciones.
casi reviento el centro de convenciones a grito, y yo cogía a un compañero y yo lo zarandeaba y yo no podía creer que mi hermano estuviera ahí porque sabía del esfuerzo que implicaba pues tener el café de nosotros con una finca de más de 24 hectáreas, entre los mejores del país, porque normalmente son microlotes los que presentan, entonces de fincas muy pequeñas. Y me acuerdo, ¿sabes? Cuando yo fui y él bajó del escenario y yo me le tiré encima y él me decía como que ya, cálmese, que nos está mirando todo el mundo, qué vergüenza, me decía, pero yo sentía un orgullo y ahí se partió la historia de La Leona, ¿no? Ahí nos convencimos que teníamos calidad, ahí descubrimos que teníamos café especial porque no lo sabíamos y lo supimos gracias al esfuerzo de mi hermano, porque él fue el que se dedicó al 100% al beneficio de ese café. Y ese año también, pues la ganadora de la Taza de la Excelencia fue una mujer de mi pueblo que yo conocía, o pues que ella me conocía a mí de toda la vida, y fue un proceso muy bonito porque fue una mujer que también vivió el conflicto armado muy duramente y que yo tuve la grandiosa oportunidad de acompañarla en ese proceso, que fue Astrid Medina, pero todo eso se dio también gracias a la primer mujer que logró ganar el concurso de Taza de la Excelencia, que fue Edith Enciso en el 2006, una prima de nosotros, y que logró empezar a visibilizar a Gaitania como un territorio diferente en el que no había guerra, sino que más adelante si podemos mostrar las redes del hotel y de Finca Cafetera La Leona. Nosotros abrimos el 14 de junio del año pasado, cuando estábamos en un pico de pandemia, cuando estábamos en un pico de paro nacional, cuando llevábamos una cantidad de tiempo encerrados en el pueblo, en las ciudades por el paro nacional, y cuando la gente estaba cerrando las empresas. O sea, en la ciudad estaban cerrando las empresas y en Gaitania, Tolima, en un pueblo que la gente apenas está conociendo porque ustedes ya tienen un avance y una trayectoria demasiado grande y nosotros apenas estamos en el inicio de lo que ustedes estaban, pues había una loca que decía que iba a montar un hotel. Y todo el mundo llevaba mucho tiempo diciendo, sí, es que acá hace falta un hotel y hay que montar un hotel, pero nadie decía, venga, yo monto un hotel. Y entonces con mi esposo dijimos, lo vamos a hacer. Y nos ha costado y he llorado y soy yo la que lava las sábanas y la que limpia las habitaciones y la que también sube las cosas al Instagram, y hemos tenido dificultades y hemos tenido discusiones y he querido decir a mí quién carajos me mandó literalmente acá a limpiarle el popó a otro cuando yo puedo estar en mi casa tranquila. Pero después de estar acá, por ejemplo, que acabamos de pasar una fiesta de Reyes, que son las fiestas típicas de mi pueblo, y ver nuestro hotel en el que mi esposo y yo fuimos los camareros y fuimos los turnos de día y de noche por 4 días seguidos, y ver que ese hotel estaba lleno y que la gente se iba feliz y se iba contenta y que eso promueve la economía del pueblo y que le compran a la señora del frente y al señor del lado y que van y comen en el restaurante y que tanquean ahí en el pueblo y que se empieza a generar esa economía. Yo siempre decía, mientras estaba lavando en el lavadero y despercudiendo las sábanas, Dios mío, este es el sacrificio que yo le estoy ofreciendo a la vida por la gente de mi pueblo. Y eso ha sido. Gracias. Vamos con Milton, que también tiene que contarnos experiencias muy interesantes en la construcción de la marca Región, y en particular de él que es también diseñador gráfico, ha contribuido a al proceso OBOP en el diseño de componentes importantes de esa marca Región. Bien, a ver. Voy a compartir una experiencia en relación a Tierra Adentro. Vamos a la página 2 nuevamente, en relación a la marca Región y cómo me vinculo yo a este proceso, la 2. Exacto. Bien, hace 22, casi 23 años, yo, por otros asuntos que desarrollaba en el Cauca, pues siempre he estado vinculado con poblaciones indígenas, campesinas en el departamento, en procesos sociales, empresariales. Y por una razón de ese trabajo me tocó ir hasta Belalcázar, que en este caso es la cabecera municipal del municipio de Páez, en Tierra Adentro. En ese tiempo el recorrido era de más o menos 9-10 horas por carretera destapada, atravesando la cordillera, y pues yo me fui a la madrugada que tocaba el viaje, pasábamos páramos, valles, y comencé a sentir una experiencia maravillosa, muy bonita, y dije, ve, qué lugar tan bacano. La entrada al municipio de Páez antes de la avalancha del 95 era
hermosísima, lastimosamente fue destruida por la avalancha, y pues yo dije, qué bacano seguir volviendo acá. El trabajo me llevó a que durante 10 meses continuara cada mes yendo hacia el municipio, y durante ese tiempo nunca conocí el parque arqueológico, curiosamente, pero sí sentí la experiencia del ambiente. Dije, aquí debe haber algo chévere y bacano que un día me tocará trabajar algo acá. Es curioso cómo esa experiencia me llevó a que pocos años después, hace casi 13, 14 años, conocí a la que, como ella dice, no sabe si decir esposa, yo siempre le digo a mi compañera, una indígena naza de tierra adentro, que junto con otros líderes, como decíamos que uno de los factores importantes de los liderazgos locales, venían trabajando en cómo visibilizar más y potencializar más lo que tenían, las dinámicas que habían en tierra adentro. Como les dije, el gancho principal era el parque arqueológico, y yo no lo conocía. Entonces, en una aventura de locos trasnochados con mi hermano, la novia y otra compañera, una ocasión nos fuimos de aventura a conocer el parque arqueológico. No había transporte, era complicado y llegamos de 2 horas. A la madrugada también. Y después, al conocer a mi compañera y ver lo que venían haciendo, me dijo, ¿por qué no te vinculas y nos apoyas en este proceso? Ellos, como les digo, venían evaluando, y uno de los aspectos que venían haciendo era la caracterización del territorio en diferentes variables. Uno, en iniciativas o emprendimientos que había en el territorio, otras dinámicas alrededor del turismo que se desarrollaban, otras dinámicas económicas, población y diferentes temas que venían siendo. Se habían juntado muchos jóvenes y profesionales de diferentes índoles, pero también en diferentes oficios y líderes, indígenas, afros, campesinos, de la zona urbana. Y pues a raíz de ese proceso me vinculé, y pues cuando yo me meto en estos cuentos sociales que siempre como que me jalan en donde estoy, pues me metí de lleno, y además que tenía otro vínculo ahí un poco emocional, pues obviamente uno se mete un poquito más de lleno también en ese cuento. Y pues por mi carrera y por la empresa que teníamos, que veníamos apoyando otros procesos empresariales en el departamento, ellos propusieron crear una marca que visibilizara, potenciara y de ir a conocer lo que ellos venían siendo en tierra adentro. En ese proceso decidimos hacer un proyecto, hace poco pues, trabajamos, en el cual lo que veníamos haciendo con las uñas, con las manos, pues dijimos, una de las cosas que hemos hablado es que se necesitan recursos también, y hay que vincular a los entes. Y una de las cosas que pues en el trabajo, cuando dice de la paz, pues la paz no es un concepto abstracto, etéreo, que está por allá para teóricamente. El concepto de paz realmente estamos hablando de condiciones en un contexto social, colectivo, que permitan precisamente la convivencia en armonía de los seres y su entorno. Y en ese sentido, pues lo que había que crear era condiciones. Para esas condiciones es necesario que se vinculen la comunidad, las instituciones y el ente privado. A raíz de eso, nosotros juntos logramos gestionar unos recursos juntando a los 2 municipios, al departamento y a la nación, juntamente con JICA, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, que era con la que comenzamos el proyecto de Estrategia de Desarrollo Local Comunitario, y conseguir más o menos unos casi 2.000 millones de pesos para lo que veníamos haciendo nosotros. Como dijo él, algunos cuando vemos poquita plata nos emocionamos, pero cuando vimos mucha plata fue genial. Pero el proyecto había nacido desde la comunidad, desde los líderes, lo propusimos y lo elaboramos junto con toda la caracterización que habíamos hecho, se recogieron lo que se necesitaba para potenciar eso. Y descubrimos que había obviamente el parque arqueológico como gancho principal, tenemos también la producción de café en tierra adentro, y de hecho INSA es uno de los grandes exportadores de cafés especiales al mundo. Está unos baños termales que habían sido destruidos por la avalancha y que sin embargo se necesitaba pues, potencializarlos nuevamente. Están las capillas doctrineras, aquí turismo arquitectónico del siglo XIX, una biblioteca hecha en material propio ya en Guadúa, que ganó una Bienal de Arquitectura, y que también la biblioteca, como biblioteca, se ganó un premio, 2 veces premios nacionales como biblioteca, las artesanías y obviamente la cultura de las 3 poblaciones, particularmente la población indígena. Vamos a la 6, por favor. Entonces, bueno, decidimos crear una marca región, y ese trabajo lo metimos dentro del proyecto, porque necesitaba recursos, y íbamos a hacer un trabajo bien elaborado. La marca región, como les dijo, para que sea una buena marca de región, normalmente no se debe inventar nombres a las regiones, como muchas marcas quieren inventarse. Ahora está de moda hacerle marca territorio a todos los lugares. Las marcas región nacen porque existe ya una marca conocida. Tierra Adentro se conocía hace 400, casi 500 años. Había que hacer un trabajo realmente de diseño gráfico y publicidad y de mercadeo para ese territorio. En el proyecto metimos ese proceso y trabajamos durante casi 10 meses con la comunidad para ver qué querían
que apareciera gráficamente de su territorio. Por tal razón, esta marca región nació desde las mismas comunidades, con el trabajo comunitario, un trabajo bien elaborado, con el tiempo que se necesita para elaborar una propuesta seria de cualquier proyecto, debe hacerse con la comunidad, y por eso el segundo proceso que se hace con una marca región es la apropiación del territorio, pues ya se había avanzado porque la crearon ellos mismos. Cuando apareció el lanzamiento fue simplemente eso lo hicimos nosotros y es parte nuestra. Pero la marca región no es el elemento gráfico, es todo lo que está detrás de ellos. Entonces, para la siguiente página. Uno de los aspectos importantes pues, es que, como les digo, allá ya se realizan muchas dinámicas. Uno de ellas es el avistamiento de aves, que es una de las partes de ecoturismo, y el Cauca ha sido ocupado el primer lugar a nivel nacional y un puntaje muy importante a nivel internacional en el avistamiento de aves. Tierra Adentro ocupa un lugar muy importante en ese espacio de avistamiento de aves, y muchos colectivos allá de jóvenes participan en eso, y obviamente la marca región ha sido parte. Ahora a lo largo del proceso vemos muchas diapositivas donde ha servido para precisamente visibilizar esos procesos, pero también aparece en cada una de las actividades y hechos que desarrollan en Tierra Adentro. Entonces creo que pues, uno de los aspectos importantes que les digo es que la marca región se convierte en una herramienta de visibilizar no solo lo que está en Tierra Adentro, sino que el mismo origen y creación de la marca, al ser hecho un trabajo colectivo, participativo y comunitario, permite reflejar que lo que se hace en Tierra Adentro es un proceso colectivo de tejido, ahí sí, territorial entre la misma comunidad y con los entes, como les digo, participación de todos los entes. La generación de ese proyecto, bueno, ahí les voy a dar un toquecito triste de lo que pasa con los proyectos. El proyecto fue elaborado por nosotros, con asesoría obviamente. Lastimosamente la ejecución se la entregó a un ente externo y ahí ocurre otro problema. Las ejecuciones que no sean hechas por los mismos habitantes del territorio, se despilfarra recursos en burocracia administrativa, en otro tipo de cosas, y a veces la ejecución no se da como uno quiere. Sin embargo, gran parte de eso quedó cosas muy bonitas en el territorio, como por ejemplo lo que vieron la piscinita ahí pequeña. Ahora son 3, 4 piscinas, cabañas para albergar a turistas y todo un complejo turístico alrededor de los baños termales con esos recursos. Dotación para los diferentes prestadores de servicios en el territorio, asesorías que venimos haciendo a los diferentes emprendimientos y otra serie de variables que logramos tratar de coger recursos. Pero hemos hecho otra serie de proyectos porque siempre hemos dicho que el recurso que existe en un estado es un recurso de la comunidad, no le pertenece ni siquiera a la empresa privada. La empresa privada, si no existiera el estado, no funcionaría tampoco. Por tal razón, el recurso de la empresa privada también es nuestro. Y eso hemos hecho nosotros, lograr articular, y es una de las palabras que trabajamos nosotros, los que lideramos todo este proceso que se llama el Comité OBOP Tierra Adentro, es articular, y en esa articulación es tejer básicamente relaciones, gestión de recursos y administración y utilización de los recursos para potencializar todo lo que tenemos en Tierra Adentro. No sé si continuamos con la siguiente. Por favor, página. ¿Por qué no muestra un poco mochila? Bien, pasemos a la, ya les digo, a la última diapositiva, creo que es. Antes, donde están los logos, y luego la anterior. Allí. Cuando hablamos de articulación, aquí creo que tenemos, dice, alianzas estratégicas. Y esto es lo que hemos logrado nosotros, digamos, potencializar para hablar de los tejidos. Está el SENA, que se ha convertido en la entidad que ¿cómo se dice? Replica o logramos que se logre la estrategia de desarrollo local comunitario a nivel nacional. Y a través del SENA nosotros nos hemos convertido los líderes locales de Tierra Adentro en compartir y mostrar ese proceso y la parte teórica también de la estrategia de desarrollo local comunitario a todos los, ¿cómo se llaman? Los trabajadores del SENA que hacen el trabajo a nivel nacional y los tutores y formadores del SENA, y pues nosotros nos la pasamos realmente, y es curioso, pues replicando virtual en este caso por la pandemia, pero también presencialmente, viajando a diferentes territorios, compartiéndolo, formando gente a través de nuestra experiencia. Están las alcaldías, obviamente, que las hemos vinculado al punto de que la estrategia de desarrollo local comunitario ha hecho parte de los planes de desarrollo de varios periodos en las alcaldías, y pues obviamente de esa manera podemos acceder a recursos. Está AMCOC, que es la Asociación de Municipios del Centro y Oriente Caucano, donde se involucran los dos
de tierra adentro, más Insá y Totoró, 4 territorios que son territorios indígenas, también curiosamente, Totoró es Misak y Nasa. Está colectivos y diferentes organizaciones, el colectivo Raíces de jóvenes de tierra adentro que trabajan por el medio ambiente y por otra serie de actividades que hacen en el territorio. Regresémonos. Bueno, está Nasa Chacha, como les digo, las asociaciones indígenas en tierra adentro manejan más recursos que las mismas alcaldías y obviamente los tenemos de aliados para trabajar en procesos dentro del mismo territorio. Aquí son otros aliados donde hemos compartido y trabajado, también compartiendo la experiencia y apoyándolos y asesorándolos en proyectos también en sus territorios. Aquí son algunos de los ejemplos donde hemos trabajado al punto de que nos hemos, digamos, internacionalizado. Y con Otavalo, la municipalidad de Otavalo en Ecuador, también venimos trabajando procesos de compartir y intercambiar y hacer procesos y trabajos de experiencias allá. Ahorita tenemos dentro de un mes un viaje de intercambio con delegados, una delegación de más o menos 20 personas de tierra adentro a Otavalo, que luego vendrán de ellos también a nuestro territorio a compartir las experiencias. Una página antes. Bien, aquí tenemos, antes. Uno de los aspectos importantes, antesito y aquí comenzamos, antes, la que estaba y otra anterior, listo. Bien, aquí tenemos uno de los aspectos importantes que desarrollamos en Tierra Adentro fue la generación y creación de tiendas de productos locales. Y la campaña Consume lo nuestro, consume lo que nosotros desarrollamos. Se crearon 3 tiendas de productos locales, más o menos 350 emprendimientos locales de productos tanto de materia prima y la mayoría son transformados. Está la tienda Haití en Insá, Mochila en Páez y está la tienda San Francisco en una de las vías, en la vía, pues, de la vía El Libertador, que es en el sector de San Francisco. La tienda Mochila, que también pues otro de los aspectos que hicimos fue el diseño y apoyo en diseño de marcas para valor agregado de los productos, pues mi empresa se ha convertido en uno de los apoyantes en diseñar más de 60 marcas en tierra adentro para fortalecer y apoyar estos productos. Este es como el local que también lo diseñamos porque en el equipo tenemos arquitectos, diseñadores de interiores y hemos creado también los locales allá en el sector para potencializar, visibilizar y promover pues los productos locales. La siguiente página. ¿Qué tenemos? Varias líneas. Está lo de artesanías, de hecho aquí tengo un sombrero que es característica de la cultura Nasa. Este es un emprendimiento muy bonito de Orlando Piñacue y pues también tiene un local aquí en Bogotá por si acaso y pues es de su cultura. Está en las artesanías, tengo una mochila Nasa pues que también la traje para que la vieran. Muy bonitas, con excelente calidad. Tenemos la de derivados de coca, no sé si han conocido el proyecto NASA, Coca NASA a nivel nacional, que hace poco fue publicidad por lo de los tiburones. Más de 25 productos derivados de la coca para limpiar el nombre de la coca como producto de narco y más bien volverlo un producto de que lo conozcan, un producto realmente de beneficio a la sociedad. Están en los derivados de coca, están licores, alimentos, medicinales y otra serie de productos, más o menos 31 ya son ahorita. Están vinos y licores, que de hecho yo creo que las licoreras del país están en una guerra con nosotros porque tenemos muchos licores, vinos, aguardientes, y ayer hablaban del biche. Bueno, el biche es uno de los nombres que tiene el licor de caña. A lo largo de Latinoamérica yo he conocido más o menos 25 nombres, uno de ellos es Caserito, aquí les tengo una muestra. Es el biche pero indígena. Y tenemos 3 derivados, está el tradicional, el de anís y el de roble. Entonces hemos hecho toda una diversidad de trabajo en los productos. Está vino de coca, vino de mora, un emprendimiento maravilloso de un grupo de indígenas que cultivaban mora. Se desperdiciaba mucha mora que no se la compraban ya, decidieron hacer vino, luego gestionaron, logramos recursos y se hace el vino con toda la tecnología en barriles de roble y con todo este cuento. Se vende no solo en tierra adentro, sino que también tenemos alianzas estratégicas con La Plata, con Neiva, con Popayán y otras partes para comercializar los productos. Tenemos tejidos y confecciones, la siguiente. Snacks, entonces ya no es papitas margaritas, sino que es arracachitas, es galletas, otros platanitos, muchos productos. Está la dulcería,
cafés especiales, obviamente por ser productores y exportadores de café, tienen marcas de cafés allá en tierra adentro, naturales, medicinales y de aseo. Siguiente. Y este es uno de los, digamos, de los ejemplos maravillosos de descubrir y potenciar liderazgos y personas en la región. El youtuber NASA, Poche TV, su canal, lo pueden encontrar precisamente en YouTube, muy conocido. Un jovencito que por diferentes circunstancias terminó por enfermedad y otras cosas en su casa, no podía ir al colegio y decidió hacer videos para mostrar su cultura propia. Hoy en día tiene miles y miles de visitantes en su página, en su canal, y lo descubrimos de alguna manera, potenciamos eso, nos enlazamos con Vía 3 TV, un canal de aquí de Bogotá para aquellos que lo conozcan, y a través de él se creó la Escuela de Comunicaciones que la tiene Vía 3 TV, él se vinculó y ahora le está trabajando en tierra adentro potencializando ese tipo de cosas. Tiene muchos videos maravillosos para que conozcan la cultura NASA. Entonces, pues habría, como dicen, muchas cosas de qué hablar, pero creo que todo eso, cuando hablamos de cómo contribuimos a la paz, precisamente, y lo que hablé ahorita de lo que es la paz, todo esto contribuye a que el territorio sea un territorio de paz, a pesar de las vivencias que ha habido en el conflicto armado y de las diferentes circunstancias que viven los territorios en el país. Pues creo que para terminar sería bueno recordar 3 principios bajo los cuales trabajamos la estrategia de desarrollo local comunitario y qué es lo que permite la sostenibilidad en el tiempo de un proceso como este. La idea es que nosotros somos líderes o articuladores más bien de este proceso, pero quienes mantienen el proceso son esos liderazgos locales y cómo ellos articulan también sus dinámicas alrededor de ellos. Y los principios son, el primero es desarrollo del recurso humano y capacidades, que es lo que hemos visto cómo hemos apoyado todos esos procesos, la autogestión y creatividad, entonces es necesario no depender. Nosotros decíamos, si no hay plata, igual lo hacemos, vemos cómo lo logramos. Y nos articulamos, nos relacionamos y sacamos adelante esto. Creatividad, porque hay que ver que cuando hay circunstancias difíciles nos inventamos cómo logramos salir adelante, ¿cierto? Y por último, un principio que lo han nombrado ayer también y que tal vez no se les dio el entendimiento claro como lo tenemos nosotros, pensar global, actuar local, no significa pensar desde fuera, sino entender que no estamos aislados, conocernos, identificar nuestros potenciales y entender el entorno, no pensar desde el otro, sino pensar y actuar con el otro. Creo que por ahí es como trabajamos nosotros y eso ha logrado que a lo largo de más de 13 años esto permanezca sin que necesariamente nosotros estemos permanentemente en el territorio, aunque vivimos allá. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muy valiosa esa información y el trabajo que ustedes adelantan. Germán, ¿por qué no nos cuentas un poco, compartes el detalle? Ayer veíamos de manos de boca de Eduardo Fernández un poco la historia del proyecto ecoturístico de Lejanías, pero aquí tenemos a Germán y no lo vamos a desperdiciar su presencia, vamos a aprovecharla para que nos cuente cómo pasamos, cómo se llegó a la acción colectiva y luego cómo se desarrolló la acción que condujo a organizar la actividad del ecoturismo entre los vecinos, cómo se resolvieron esas relaciones que antes eran de tensión, de conflicto y hoy son más armoniosas. Claro que sí. Volvemos a la imagen, por favor, a la presentación. La siguiente, por favor, que precisamente ayer don Eduardo nos mostraba esta imagen. Y entonces retomando un poquito de la imagen anterior, más o menos los números nos daban sobre 4.000 visitantes en un día, sobre los escenarios, que inmediatamente esto volcó a las instituciones a llegar ahí al territorio, ¿sí? Precisamente el día que llegó, recuerdo como si fuera hoy, llegó Cormacarena, llegó Geiseta, llegó la gobernación, pues nosotros como locales estábamos asustados, porque el comentario era, no, es que Cormacarena va a cerrar el río, ellos van a concesionar el río, y pues aquí quedábamos viendo un chispero. Era la percepción con la que nosotros veíamos la institución en ese momento. Pero pues realmente fue todo lo contrario y llega la institución a decir, venga, nosotros llevamos un proceso sobre una mesa técnica que se llama Ruta Sierra de la Macarena y entonces, en ese entonces la alcaldía, la administración municipal estaba entrando en el 2016 y no sabía tampoco qué hacer. Entonces le dice a la gobernación, venga, ayúdeme. Y ahí incluso donde tiene impactos políticos le dice la institución le dice a la alcaldía, bueno, la gobernación le dice a la alcaldía,
nosotros lo vinculamos a un proceso que ya llevamos que se llama Mesa Ruta Sierra de la Macarena. Si usted elige a una persona solo del municipio para que se encargue del turismo, entonces abren la oficina de turismo, la coordinación de turismo en el municipio, y empieza a haber una serie de actores. Les voy a explicar un poquito sobre la mesa técnica para que ponerlos en contexto. La mesa técnica Ruta Sierra de la Macarena es un espacio donde participan todos los actores vinculados al turismo, ¿sí? Entonces vemos a la gobernación, vemos a parques nacionales, a la corporación ambiental. En ese momento había un proyecto de GIZ con un programa PRODES. Tenemos al SENA, a Fontur, cuando iniciamos estaba todo el tema de prosperidad social, está la Cámara de Comercio y también se vinculó la policía y el ejército. Ese proceso ellos lo llevaban ya antes con el tema de Cañocristales, ¿sí? Y Lejanías geográficamente no hace parte de la Ruta Sierra de la Macarena, pero por las connotaciones del territorio y por la similitud de los escenarios naturales, pues fue vinculado. Y entonces este proceso funcionaba de la siguiente manera. Entonces la primera reunión recuerdo que fue en la gobernación, e invitan a actores, a prestadores, al sector privado, y están todas las instituciones y dicen, bueno, tenemos una problemática, ¿cómo podemos abordarla? Entonces dice la corporación ambiental, dice, bueno, hay que hacer un estudio de capacidad de carga. Entonces dice, bueno, yo pongo lo del estudio de capacidad de carga. GIZ empieza a apoyar con todo un tema de capacitación e intercambios que permitieron realmente conocer una perspectiva diferente del turismo a la que en ese momento habíamos visto. Y lo mismo hace la gobernación, y ahí fue donde varias personas fueron llevadas a Costa Rica, otros fuimos a Ecuador, otros los llevaron a Nuquí, otros a San José del Guaviare, y fue a través de esas experiencias donde empezamos a conocer y a tener claro el concepto de turismo, ¿sí? Porque antes uno imaginaba que turismo era que la gente llegara, dejara la basura, se fuera contenta y ya, pero empezamos a entender que también podía ser una alternativa económica, ¿sí? Y es ahí donde pasamos a la siguiente, por favor, donde se genera una oportunidad. Este es un mapa que se hizo cuando se realizó el tema del estudio de capacidad de carga, y es ver cómo ya las fincas, una de las decisiones que se tomó es no más casetas en el río, no más actividades como tal económicas ahí que puedan generar impacto, que incluso fue una decisión que le dio bastante duro a mi mamá, a mi papá, porque ya llevaban años ahí, y que yo incluso en su momento apoyé, y ellos decían que yo estaba incluso en contra de ellos, que cómo los iban a sacar de ahí, qué tal, pero ya teníamos, pues ya estábamos dando los primeros pasos en nuestro emprendimiento ya en la finca, y es así como se forman esos emprendimientos, y empieza a haber una prestación de servicios. Entonces empieza la guianza, empieza el hospedaje, la gente empieza a invertir, y a través de eso se crea una asociación que se llama Huejarpar. Y esa asociación es como una apropiación del territorio, es decir, venga, no podemos permitir que la gente venga de afuera a hacer lo que quiera en nuestra casa, ¿sí? Y es un tema de gobernanza, es un tema que además fue apoyado por la institución. Entonces nosotros decimos, bueno, para ingresar allá ya no puede entrar comida, tiene que ingresar y tiene que dejarle algo a la comunidad de acá. Y fue un golpe durísimo. Inicialmente costaba 7.000 pesos la manilla de ingreso, ¿sí? Y eso de una vez por redes sociales, que iban a acabar con el turismo, que insultos, y de ahí para adelante, ¿sí? Y es ahí tener esa capacidad de sostenerse, porque uno no es un policía, uno no tiene un uniforme ni nada para decirle a una persona, usted no puede hacer acá lo que quiera. Pero fue enfrentarnos a eso y hacerlo como colectivo, porque si a una persona entraba a una finca y le decían lo mismo, y si entraba a la otra y decía lo mismo, entonces había como tal la fuerza, digamos, para poder afrontar esa situación. Y fue un cambio total. Esto ya hoy día no se ve esa imagen, ¿sí? Tenemos una alta afluencia de visitantes sobre esta época que acabó de pasar, que es como la más alta del año, pero en el resto se sigue conservando, digamos, baja o normal, que no genera impacto. Igual ahorita, digamos, casi no pasa la capacidad de carga del lugar, o en este momento está de 375 personas al día, porque es un espacio pues bastante amplio.
Y eso nos ha permitido ir creciendo. En un momento nosotros vendíamos un almuerzo, ¿sí? Y la gente pues, llegaba y compraba un almuerzo de 10.000 pesos y entraba. A través de la pandemia y empezar a sentir como esos espacios de tranquilidad y demás, pues nosotros dijimos, no, aquí tenemos que vender es un paquete, ¿sí? Y ha sido, digamos, un cambio poco brusco, pero que se ha ido haciendo poco a poco. Pero eso ha ido fortaleciendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Todo lo que es el tema de la cadena de valor del turismo, ¿sí? Que esto yo creo que es una de las cosas más hermosas que tiene esta actividad, y es cómo es tan dinámico y cómo vincula a tantas personas, ¿sí? Incluso hay mucha gente que no lo ve, pero como el señor del supermercado, el señor de la carnicería donde se compran las cosas, están los transportadores. Hoy solo nosotros tenemos 22 guías, pero alrededor en el sector hay alrededor de más o menos unos 50, 60 guías que son casi en su mayoría jóvenes, que hoy ven una alternativa que hace mucho pues no se veía en el territorio. Y cómo pues digamos todos esos impactos van en todo el tema de generar confianza en el territorio, de mejorar la calidad de vida, de vincular a muchos jóvenes, o incluso dentro de nuestra actividad en las noches en la fogata llevamos música llanera en vivo para que la gente además conozca nuestra cultura, y todo eso digamos que va fortaleciendo toda una experiencia que al final deja de ser como un recorrido y se convierte en una experiencia que va digamos generando para nosotros una apropiación de nuestro lugar, porque si algo hemos aprendido en esto es apreciar lo que tenemos, y es a no perder esa capacidad de asombro con las pequeñas cosas que tenemos ahí, con el paisaje, con los lugares. Uno va a la cascada, tenemos una cascada que se llama Cañolajón, ahorita en época de verano se ve muy reducida, pero en invierno es espectacular, ¿sí? Y eso digamos contribuye a todo lo que es el desarrollo de un territorio. Pasamos a la siguiente, por favor, creo que vamos con el tiempo. Entonces, aquí les voy mostrando ya un poco de lo que son nuestras experiencias. Esa es una cabaña en nuestra finca, incluso se llama Filadelfia, y tiene esos colores porque va desarraigada a la tierra de mis padres son de Filadelfia, Caldas. Acá tenemos otro de nuestros alojamientos, es un alojamiento nuevo, es un glamping. Y acá tenemos dos de nuestras maravillas. Esta se llama la cascada de Cañolajón y esta es la cascada de Caño Jordán. Y alrededor de todo esto se va construyendo una experiencia, como yo les decía, ¿sí? Pero además de esa experiencia se va articulando con otras, y pasamos a la siguiente, por favor. Y son estas experiencias que además ayer hablaban de vínculos territoriales y cómo vamos enlazándonos con otros municipios, como Mesetas, como Uribe, como San Juan de Arama, como Vista Hermosa, y cómo queremos llegar a enlazarnos incluso con Caño Cristales, que ya hemos venido como haciendo un proceso para eso. Pero hay algo muy curioso acá, y es que hace 2 años para nosotros vender un paquete era como una idea irrisoria, lejos, porque la gente estaba enseñada a llegar gratis, a pagar si al caso un almuerzo y ya. Y después de la pandemia entendimos que queríamos realmente ver esto como una empresa que nos permitiera a nosotros quedarnos, porque pues ahí estamos vinculados en la familia, somos 6 y somos 4 hermanos. Entonces mi hermana decía, no, pero aquí no hay posibilidades, si no nos toca irnos otra vez, ¿sí? Y empezamos a generar todo ese cambio, y hoy vendemos incluso mucho ya 3 días, 2 noches, 4 días, 3 noches, ¿sí? Y vinculados con otros municipios, y este es uno de los lugares, esas 2 fotos que ven ahí son el Cañón del Huéjar, ubicado en Mesetas, también es el mismo río Huéjar, y es uno de los escenarios atractivos jalonadores. Es una experiencia, es un recorrido de 17 kilómetros por el cañón, y es ver donde inicia toda esa parte del escudo guyanés, y es uno de los paisajes más hermosos. Lo decía Pirri, que en 30 años que ha viajado por todo el mundo, este es uno de los lugares más hermosos que ha conocido. Acá tenemos un sitio en Mesetas y otro sitio en Lejanías que alrededor de eso pues van creciendo como alternativas, que van viendo que el turismo puede ser viable y empiezan a crear sus propias experiencias. Y la siguiente, por favor.
Aquí vemos algunos de nuestros aliados y en este caso incluso es un vínculo que tenemos con todo el país y es la Red Nacional de Turismo Comunitario, de la cual hacemos parte, donde hay 52 iniciativas a nivel nacional, hay iniciativas desde La Guajira hasta el Amazonas y hemos tenido esa oportunidad. Digamos que la pandemia sí disminuyó como todo ese avance que se llevaba, pero nos hemos podido reunir y eso enriquece bastante. Incluso hay una iniciativa de acá de Bogotá que es las Cascadas Las Delicias, y es muy bonito, digamos, ver todo ese tejido que se va haciendo en el trayecto en este tema turístico. Tenemos Natupaz, que es la Corporación Natural de la Sierra de la Macarena, donde están precisamente los municipios, hay empresas de los municipios de Uribe, Meseta, San Juan de Arama, Vistahermosa y Lejanías. Güejar Park es la asociación de piscinas del Güejar, que es la que generó todo este tema colectivo allí, y otras empresas que han sido estratégicas, y nuestro sello de negocios verdes, que fue entregado a Maravillas del Güejar hace 2 meses, como una empresa que le aporta la sostenibilidad, que es incluso de los impactos ambientales que se generan alrededor de eso. El turismo por lo general genera sus impactos, pero hay que tratar de minimizarlos lo más posible, ¿sí? Y a raíz de eso fue todo un cambio además de cultura, porque nuestra finca son 40 hectáreas y todas estaban dedicadas a la ganadería. Cuando empezamos a hacer todo el tema de turismo dijimos, no, tenemos que empezar a dejar unas zonas de recuperación, y fue un conflicto incluso con mi papá, porque él decía, no, esto es para ganado, y a él le dolía cada vez que se cerraba un pedacito y se sembraban árboles y eso. Pero el año pasado tuvimos una experiencia muy bonita, y es que en una de esas zonas de recuperación instalamos cámaras trampa, y ver un ocelote en la finca, eso era una cosa de locos, y vemos que es un corredor de él. Ya lo vemos, cada vez que vamos a revisar la cámara trampa vemos que hay unas fechas en las que él pasa, eso se iba pasando por sobre la 1, 2 de la mañana, pero eso es que digamos que también la fauna va sintiendo esa confianza de poder estar ahí, porque antes realmente no se veía. Entonces, digamos que como tal, por eso amamos como esta industria, por llamarlo así. Creo que es una oportunidad para generar desarrollo en territorios que durante mucho tiempo fueron afectados por el conflicto, y que hoy precisamente como empresas, como familias, nos hemos unido a cada vez aportarle más, porque a veces sentimos que esa amenaza sigue ahí como latente, pero cada vez nos esforzamos más por mostrar más el territorio, y porque eso permita que la zona o esta región del departamento del Meta siga siendo un territorio de paz como lo es en el momento, y pueda seguir generando esas oportunidades para jóvenes y para todo el mundo en estos espacios. Bueno, para el cierre nos llegó del chat una pregunta muy interesante que quiero transmitirla a ustedes para encontrar brevemente una respuesta de cada uno de ustedes. ¿Cómo hacer para que el desarrollo sostenible e incluyente no sea una historia de titanes, sino una del devenir normal de las comunidades? Suéltense a decir. Esa es la pregunta. Claramente esto hay que mostrarlo. Este espacio, por ejemplo, este momento en el que estamos acá sentados conociendo las experiencias de cada uno, estoy segura que Ana Laura está saliendo ahí con muchas notas para su hotel, Germán está aprendiendo de lo que están haciendo en Tierra Adentro, o sea, todo William está aprendiendo también de lo que están compartiendo los demás. Estos espacios son fundamentales para el desarrollo. Ahora, la sostenibilidad, nosotros desde PNUD venimos trabajando la lógica de trabajar desde la demanda, entender muy bien la demanda para saber cómo se construye la oferta, porque yo puedo decirles, monten el hotel así, porque este es el modelo maravilloso de Costa Rica, por coger algún ejemplo, pero resulta que yo no sé cuál es la demanda de ese territorio, cuál es la demanda del turista colombiano o del turista extranjero que espera, que incluso yo soy una extranjera en el Tolima, entender un externo qué espera de ver de su territorio. El reconocer que el río donde yo me crié es una maravilla natural, es un proceso, porque yo me crié viéndolo y toda la vida la finca de mi papá, pues es la finca de mi papá. Resulta que darse cuenta, empezar a mirarlo con otros ojos,
le descubre a uno toda una capacidad de oferta. Y yo creo que nos pone un reto también a los que trabajamos en cooperación internacional y en políticas públicas, y es cómo no llegamos con modelos que van a solucionarle la vida al territorio, sino más bien cómo ayudamos a fortalecer y a desarrollar una serie de habilidades y competencias a esos procesos que ya se están dando en el territorio para que se fortalezcan, para que sean más visibles hacia el exterior y para que realmente tengan oportunidades de desarrollarse plenamente. Me explico, cómo conectarse con el mundo digital. En estas tres, yo pensaba ahorita escuchándolo a cada uno de ustedes tienen una particularidad y sus territorios tienen una ventaja gigante de contar con ustedes, y es que tienen una formación. Los tres tienen formación, los tres estuvieron por fuera, traen visiones externas que ayudan a construir territorio. Los tres, en el mismo lenguaje que utilizan, es un lenguaje bastante elaborado, digamos, y estructurado. Eso no se da en todos los territorios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ayudar a estructurar cosas, a darle un cierto orden a las cosas para que puedan aplicar a recursos como los de JICA, para que puedan aplicar a recursos de USAID, para que puedan presentar un proyecto de turismo comunitario? ¿Cómo podemos generar y fortalecer habilidades propias para poder hacer eso? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros como externos, y no llegar con modelos inflexibles, sino entenderlos, conectarlos con la demanda y enseñarles, ni siquiera es la palabra adecuada, es como fortalecemos su conexión con donde pueda haber recursos o estructuras que les ayuden a fortalecerse. Gracias, Alejandra. Nos toca apretar un poquito las respuestas porque ya tenemos una tarjeta naranja. Bueno, yo no sé si podemos ahí entrar al perfil de Finca Cafetera La Leona, si lo podemos poner. Y yo no quiero terminar este panel sin antes mencionar unas cosas sumamente importantes que han sucedido en mi territorio. Al siguiente panel que me inviten, prometo traer presentación, pero me enteré de presentación esta mañana, y café, efectivamente. Pero a través del perfil, y quiero que bajemos o subamos, no sé cómo se diga, para ver las otras publicaciones. ¿Es una foto? Ok, listo. No, dale, entonces podemos dejarlo así. Yo creo que una de las cosas que hace que sea sostenible algo, y es efectivamente el mostrarlo, ¿no? Y es trabajar efectivamente desde esa demanda. Nosotros no decidimos montar un hotel porque un día se nos ocurrió montar un hotel, sino porque veníamos estudiando con mucho tiempo que faltaba un espacio para la gente de afuera. Entonces sabíamos que la gente que más nos visitaba eran personas que hacían parte de organizaciones nacionales e internacionales que estaban buscando unas comodidades que de pronto en nuestro territorio no las tenían, y que pues también los necesitábamos de buen ánimo para que fueran con gusto a los territorios que no son de fácil acceso. Nosotros arrancamos, digamos que nuestra página de Finca Cafetera La Leona y de Hotel La Leona son totalmente orgánicas, son totalmente creadas por nosotros mismos, y han surgido a través también de unas iniciativas que son muy locales. Y es que uno no puede salir adelante, y eso no puede ser una cosa de titanes como menciona la pregunta, sino que tiene que ser una cosa común. Y es que nosotros en Gaitania tenemos la fortuna también de ser el único territorio del país que tiene un proceso de paz indígena que se ha mantenido por más de 30 años, y que lo gestionamos cuando, como decía mi papá, darse bala sí era muy duro, y ahí estaban los indígenas paeses que son de nuestro territorio y son los que mueven la economía de nuestro territorio, y lograron crear ese proceso de paz indígena que fue de pronto, no fue reconocido por mucho tiempo, pero que ahora nos da la oportunidad también
de hacer parte de, y me gustó muchísimo cuando menciona que la marca región no es inventarse un nombre ahí nuevo, sino lo que ya tenemos. Y nosotros en Gaitania arrancamos con un proceso que se llamó el tercer acuerdo. Y entonces recogía las iniciativas a través de una mesa técnica cafetera que se llamó el primer acuerdo, que fue el creado por los indígenas, luego el segundo acuerdo firmado en La Habana y el tercer acuerdo entre indígenas, excombatientes y caficultores y campesinos de la región que lograron sentarse a decir, vamos a sacar una marca de café colectiva. Entonces, Finca Cafetera La Leona no es únicamente una finca que es privada de una familia, sino que es una finca que hoy permite que exista el ETCR en el territorio porque somos nosotros los que donamos el agua para todos los excombatientes del territorio, porque fuimos nosotros los que recibimos a más de 80 excombatientes de todo el país, un día cuando apenas estaban viendo qué iniciativas tener y los llevamos a conocer nuestra finca y les dijimos que el futuro no se podía cambiar, que el pasado no se podía cambiar, pero sí se podía transformar y que eso que ellos tenían en su corazón, en sus mentes, hacía parte de la historia que debían contar a través de el perdón. Y eso lo hemos venido haciendo. Además de eso, y también aplaudo mucho el tema de la ejecución de proyectos desde la región. Nosotros en Gaitania, propiamente en Planadas, el año pasado yo hice parte de 3 proyectos que ejecutamos en la región, que se ejecutaron a través de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, ASOPEP. Fue un proyecto que coordiné de la Comisión de la Verdad para dejar un monumento en memoria del conflicto armado y somos el único territorio en todo el país que tiene ese monumento construido también con las víctimas, como fue ese tercer acuerdo, que esa marca también se construyó de la forma en la que la construyeron ustedes. Y es el hecho también de aprender. Yo hoy que vi, cuando hablábamos de avistamiento, que él hablaba de avistamiento, yo creo que si hubiera venido acá hace 6 meses no hubiera tenido ni idea que era eso, porque aprendí de aves a través de los proyectos que han ido llegando en el territorio, de hacer parte o ser la hija de la mujer que representa a las mujeres rurales y urbanas por la paz, que es mi mamá, que además es la única mujer concejal en el territorio, y pues de ser un referente de mujer caficultora, porque no es fácil llegarle a la finca del papá que lleva más de 30 años siendo caficultor y haciendo las cosas como él las ha hecho y las ha hecho muy bien, y una culicagada, como dice él, que estudió para contar chismes porque era lo que creía que era la comunicación en su momento, venga a decirle, papá, hagamos un germinador de esta manera o volvamos la finca de otra forma. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta, que es que no se vuelve una cosa de titanes, es convencernos al 100% que todos somos capaces de lograr lo que nos propongamos y lo que queramos. Que si nosotros los que estamos acá y todos los panelistas que han pasado no hubiesen dicho en un momento de su vida, voy a botar el miedo por la borda y me voy a empoderar de lo que tengo y soy capaz de lograr lo que tengo, ninguno de ellos sería lo que es ahora. O sea, yo hoy me llevo de acá demasiada inspiración. O sea, definitivamente es un honor haber estado en este escenario porque sé que tomé la mejor decisión en noviembre del año pasado al decirle a los demás no voy a seguir trabajando en otros proyectos ajenos, sino que quiero sentarme a construir lo propio y lo del territorio porque hemos sido referente y hemos sido el brazo logístico de los proyectos que se han desarrollado en la zona a través de la logística y la infraestructura que nosotros tenemos en la finca, en la capacidad de poder atender a muchas personas, 50, 100 personas a la vez y poderlo hacer de forma fluida porque lo hacemos en la finca cuando tenemos cosecha, que podemos tener 100 trabajadores o más, entonces es empezar a construir desde acá. Mi admiración total para ustedes por todo lo que han hecho en sus territorios, desde la parte privada y pública entender que se construye desde los territorios y extenderles la invitación para que vayan a la finca cafetera La Leona y conozcan todo lo de mi pueblo porque además hacemos el turismo comunitario y es que la gente que nos llega a nosotros para visitar La Leona y el proceso pues la llevamos al ETCR, la llevamos al resguardo indígena y les mostramos también esas otras cosas que hay en el territorio porque tenemos claro que no solo somos nosotros sino que somos todos en comunidad. Muchas gracias, Laura. Milton.
Más apretadito. Sí, sí. Mientras hablo, podrían ir pasando las diapositivas de la 20 hasta el final y con eso creo que podrían mostrar un poquito lo que pasa en Tierra Adentro, otras cositas. Pues yo coloqué unas reflexiones finales que le compartí ayer al señor Ariel, y es de que hay un concepto que ayer alguien le hizo una propuesta al señor profe Luz Amparo, que hablaba de que hay que caminar o volver allá. Pues es un concepto indígena del Cauca, del Creek, y es caminando la palabra o caminar la palabra. Es necesario que caminemos la palabra, que nos vayamos a meter en los territorios, y para ello es necesario entonces vivir los territorios para comprender sus dinámicas y proponer proyectos contextualizados y ejecuciones con intervención directa de los habitantes del territorio. Creo que es un poco ayuda a responder la pregunta que lo que hablaba, le hicieron desde internet, porque hay realidades diversas. Cada grupo social y ambiental vive sus circunstancias y entornos particulares. No hay una realidad para todos. Y en ese sentido, retomando el concepto de territorio desde lo indígena y desde Falsborda, el territorio somos cada uno, porque el territorio son significados y toda la carga cultural que tenemos nosotros. Donde estamos, somos territorio. Aquí no estamos en el territorio físico, pero Germán, Laura y yo y todos los que han compartido sus experiencias, venimos cargando nuestro territorio a este espacio y tratamos de que ustedes vivan nuestra experiencia, y de hecho los invitamos a que vivan las experiencias allá en el territorio, y que, pues, como Tierra Adentro no es un espacio de turismo tradicional, sino un espacio de aprendizaje y vivencia dentro de un contexto sociocultural particular. Y por último, el tejido es un concepto indígena de construcción colectiva que transmite o comunica significados y saberes colectivos. Y en ese sentido hay un concepto que desarrollamos durante el paro en el Cauca, y fue el de las juntanzas para hacer cosas. Y por tanto, se construye haciendo. Los procesos locales son revolucionarios, y en eso todo lo que compartimos y veo que traemos, y donde he estado en otros encuentros con experiencias particulares, es que uno le llena de esperanza que estos procesos son revolucionarios y son lo que permitirá cambiar el mundo como está. De hecho, la macroproducción se opone al fortalecimiento de economías locales comunitarias, y así como cambiaremos lo que estamos deteriorando en el planeta y que lo podemos cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Además, coincide su mensaje con una cosa que yo pensaba cuando estaba considerando la composición de este panel, los panelistas, su origen y lo que nos traían para compartir. Pensé que nos estaba acompañando el territorio, su historia, que está incorporada no solo en lo que hicieron, sino en cómo son y cómo actúan. Germán. Bueno, yo no quiero terminar sin antes mostrarles un video que, mientras voy contestando la pregunta, de pronto lo pueden ir alistando ahí para antojarlos de ir a lejanías. Y bueno, quiero responder esto desde mi experiencia. Yo creo que una de las cosas que de pronto me ha abierto como un mundo nuevo, y es la oportunidad de conocer historias como las de ustedes, historias como las hay en todo el país. Colombia es un país mega diverso y que tiene un mundo de oportunidades, pero creo que debe haber un principio de intención de una comunidad o de una persona de hacer las cosas, porque pueden llegar recursos, pueden llegar muchas cosas a los territorios, pero desde que no haya un principio de intención de decir yo lo voy a hacer y vamos a esforzarnos por sacar esto adelante, por generar desarrollo, por hacer algo nuevo, por innovar, creo que esos recursos al final van a quedar ahí y no va a haber como tal un impacto y un resultado. Pero creo que Colombia, como lo decía, tiene un mundo de oportunidades, y que hoy la juventud, los jóvenes, están realizando un cambio no solo en las ciudades, sino también en los sectores rurales.